Vemos ahora el tema de financiamiento y flujo de efectivo, donde vamos a conjuntar lo que hemos visto en cuanto a la planificación de la amortización de un crédito, pero ahora ya puesto en el contexto de un proyecto de inversión para determinar qué tanto incide en la rentabilidad del proyecto. Ya en la primera tema del curso hemos a través de las herramientas de tasa interna de retorno y valor presente neto, cómo determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión en el que hay una inversión en un momento cero y posteriormente viene la expectativa de ingresos en el futuro. En el ejemplo que tenemos en pantalla, pues es un planteamiento muy sencillo, es un proyecto a 5 años que está generando ingresos uniformes de 260,000 pesos cada año. Para determinar la rentabilidad de este proyecto, pues lo que vamos a hacer es encontrar la tasa de interés que me permite que el valor presente neto sea cero y esa tasa de interés pues corresponde a la tasa interna de retorno. Si yo hago esa iteración de cambiar la tasa de interés de modo tal que el flujo, estos 260,000 pesos convertidos a valor presente y puestos en un acumulado, me lleven a que ese acumulado en el año 5 sea cero, pues encuentro esa tasa interna de retorno que en este primer planteamiento, donde la inversión está a cargo únicamente del promotor del proyecto, encontramos que este tendría una rentabilidad del 9.43% anual. Ahora, sucede con frecuencia que los promotores del proyecto pues no disponen por sí mismos de la totalidad de los recursos del proyecto. Y en ese sentido es necesario pedir un financiamiento que complemente los recursos propios de modo tal que el proyecto se pueda ejecutar. Planteemos un primer escenario en el que ese financiamiento sería por el 60% del total de la inversión, lo vamos a pagar en un plazo de 5 años, es decir, el mismo plazo que tiene el crédito. Vamos a pensar que ese crédito lo vamos a estar pagando con anualidades constantes y además vamos a hacer en esta primera corrida el supuesto de que tiene una tasa de interés del 6% anual. Entonces, es el mismo proyecto, son la misma expectativa de ingresos de 260,000 pesos cada año. ¿Qué pasa con la inversión? Que si el 60% viene de crédito, entonces el 40%, 400,000 pesos del millón que habíamos dicho que es el valor del proyecto, estos 400,000 pesos son los que constituyen la inversión de los promotores y hay 600,000 pesos que vienen de crédito. Estos 600,000 pesos hay que pagárselos al banco con los intereses que correspondan. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues es lo que ya estuvimos viendo en la primera parte de la sesión, donde lo que voy a modular es que el saldo final del crédito sea cero a partir de un pago constante. Entonces yo hago la iteración de diferentes montos de pago hasta encontrar que el saldo final sea cero. Con el 6% de interés, pues encuentro que para pagar estos 600,000 pesos en 5 años, tendría que estar realizando pagos anuales de 142,000. ¿Qué pasa con estos 142,000? Que ya cuando los quiero ver en el contexto de el proyecto de inversión, pues de los 260,000 que está generando como utilidades ese proyecto, hay que tomar los 142 para pagar el crédito, me quedan 117,000 y estos 117,000, que bueno, en tanto que los ingresos son constantes y las anualidades del crédito también son uniformes, pues se me repiten a lo largo de los 5 años. Estos 117,000
ahora, para determinar la rentabilidad del crédito, del proyecto, las llevo a valor presente con una tasa de interés que, al cumplirse la condición de que el valor presente neto sea cero, pues corresponde a la rentabilidad del proyecto. Quedando que al utilizar el crédito, esta rentabilidad se incrementa a 14.37%. Es decir, de pronto, esa visión que teníamos de que el crédito nos sale caro, pues puesta en el contexto de un proyecto de inversión, pudiera ser que resulta benéfico para la rentabilidad del proyecto. Originalmente, con una inversión que en su totalidad correspondía a los promotores del proyecto, a la hora de incorporar el financiamiento, encontramos que nos está permitiendo mejorar la rentabilidad del proyecto. Ahora, ya lo veíamos al conversar sobre las diferentes opciones de financiamiento, pues que no necesariamente las tasas de interés van a ser las mismas en cualquier institución ni para cualquier proyecto. Si estuviéramos en el caso de que el financiamiento al que pudiéramos acceder fuera el mismo de que nos cubre el 60% de la inversión del crédito a 5 años y con pagos uniformes, pero en lugar de tener una tasa de interés del 6%, tuviera una tasa de interés del 12% anual, vamos a ver ahora qué le pasaría al proyecto. Que sigue siendo el mismo, siguen siendo los mismos 400,000 pesos de inversión por parte de los promotores, los mismos 600,000 pesos que le voy a pedir al banco. Lo que ahora cambió es que la tasa de interés es del 12%. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo primero el crédito, de modo tal que el saldo final sea cero, y al variar el monto del pago que tendría que estar haciendo cada 5 años, encuentro que para ese interés del 12%, ahora el monto de la anualidad tendría que ser de 166,000. Estos 166,000 los voy a descontar de las utilidades que está generando el proyecto, quedándome un flujo de 93,554. Y ahora, ese flujo disponible, si yo lo evalúo con el 14% que había obtenido en mi ejercicio previo con un financiamiento con un costo del 6% anual, pues resulta que el valor presente neto se me hace negativo en menos 81,000. ¿Qué quiere decir este menos 81,000? Pues que ya si la rentabilidad esperada fuera ese 14%, pues no le estaría logrando e incluso estaría teniendo una pérdida de 81,000 pesos en valor presente. ¿Qué quiere decir entonces? Que la rentabilidad del proyecto cambió a partir de haberse modificado la tasa de interés del financiamiento que estamos ocupando. Y si resolviéramos para valor presente neto igual a cero, encontraríamos que ahora la rentabilidad es del 5.45%. ¿Preguntas? O más que preguntas, yo planteo la pregunta. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué, si es el mismo proyecto, cambió la rentabilidad? ¿De qué depende entonces la rentabilidad de un proyecto en el que lo que estoy variando es el financiamiento? Pues en los intereses que tuvimos que pagar, ¿no? Creo que esta vez eran más altos. Eran del 12 en vez del 6, o algo así. Sí, sí, de acuerdo, Daniel. Pues en efecto, la única variable que pusimos en juego fue la tasa de interés del financiamiento. Y entonces, ¿qué reflexión podríamos sacar? En el escenario base, donde el 100% de la inversión es realizado por el promotor del proyecto, encontramos que la rentabilidad era del 9.4%. En un primer ejercicio, con un costo de financiamiento del 6% anual, encontramos que la rentabilidad se incrementó a más del 14%.
pero en un segundo ejercicio, con un financiamiento más caro del 12%, el resultado es que la rentabilidad disminuye al 5.45%. Teniendo esos tres escenarios a la vista, ¿qué podríamos decir de la selección del financiamiento, el efecto que va a tener en la rentabilidad de nuestro proyecto, simplemente de conocer las condiciones de ese financiamiento? ¿Qué va a pasar si el costo del financiamiento es mayor que la rentabilidad esperada con solo la inversión de los promotores del proyecto? A ver, ¿quién me comenta? ¿Puede repetir otra vez? Perdón, profe. Si utilizamos un crédito cuya tasa de interés es mayor que la rentabilidad esperada del proyecto sin utilizar crédito, entonces, ¿qué va a suceder con la rentabilidad del proyecto? ¿Va a ser negativa? No necesariamente negativa, pero la vamos a ver disminuida, ¿no? En comparación a ese escenario base en el que no utilizamos crédito. Si utilizamos un crédito cuya tasa de interés es mayor que la TIR del proyecto sin financiamiento, entonces la nueva TIR va a ser menor que la TIR original, pudiendo incluso ser negativa, ciertamente. En contraste, si utilizamos un financiamiento cuya tasa de interés es menor que la rentabilidad del proyecto, ¿qué le va a pasar a esa rentabilidad? Pues vamos a tener más beneficios, ¿no? O sea, va a ser más rentable el proyecto. El proyecto se va a volver más rentable, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que las condiciones del financiamiento, va a haber ocasiones en que nos van a apoyar a que los proyectos sean más rentables. Entonces, no necesariamente vamos a pedir dinero porque nos haga falta, sino a veces vamos a pedir dinero porque pedir dinero nos va a ayudar a tener una mayor rentabilidad. ¿De qué va a depender eso? Bueno, pues va a depender de las características del proyecto, va a depender de nuestras condiciones, historial previo en la ejecución de proyectos similares. Entonces, ¿cuándo va a ser más fácil que nos vaya bien? Bueno, pues cuando ya tenemos una buena trayectoria eh, realizando proyectos similares y cuando el proyecto demuestra que tiene la capacidad de pago y la estructura de capital, es decir, que los promotores están invirtiendo un monto apropiado de recursos, eso va a permitir acceder a mejores tasas de interés, al punto tal que podríamos estar logrando mejores rentabilidades de las que lograríamos si el total de la inversión fuera realizado directamente por los promotores. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? Bueno. Como ya sabemos que si realizamos pagos anticipados podemos disminuir el monto de los intereses que pagamos y en consecuencia nuestro flujo podría haberse incrementado al pagar menos intereses, podemos empezar a hacer simulaciones de qué pasaría si realizamos pagos anticipados, ¿no? Ya vamos a ponernos en el supuesto de que la tasa que realmente podemos obtener es la del 12%, y ya con ese 12% pues ya vimos que la rentabilidad disminuiría de 9 y fracción a 5 y fracción. Pero si hago pagos anticipados, estaría liberando flujos hacia el final del proyecto, lo cual al resolver
de nuevo la rentabilidad del proyecto, encontraría que esa reducción en el pago de intereses me lleva a mejorar la rentabilidad y en este caso pues incrementarla a 6.73%. ¿De dónde salieron estos 100,000 del pago anticipado? Bueno, pues en el primer año voy a tener un remanente de 93,000 pesos que en lugar de entregarlo a los inversionistas, les puedo decir que mantengan un pedazo dentro del proyecto, de modo tal que en el año 2 de los 260,000 pesos, tomo 166 para pagar el crédito, tomo los otros y pongo 100,000 pesos. 100,000 pesos que incluso me faltarían 6. ¿De dónde salieron estos 6? Pues de estos 93 que pude obtener en el primer año, ¿no? Aquí quedan como negativos, porque justo está reflejando que en el flujo del año no me alcanza para cubrir 6,446, pero dentro del arrastre del financiamiento, pues ahí tomo de lo que ya había obtenido en el primer año y con eso cubro ese faltante. O incluso ese faltante pues podría venir de aportaciones que en ese momento hicieran los socios y que fueran a recuperar más adelante. El efecto es que al reducirse en el quinto año el monto de la anualidad del financiamiento, estoy liberando flujos y esa liberación de flujos me permite mejorar la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo podría hacer un esfuerzo por amortizar el crédito lo más rápido que se pueda y eso se traduciría en que estaría mejorando la rentabilidad del proyecto. ¿Qué inconvenientes podría tener anticipar pagos del crédito? Bueno, pues que también me quedo sin ninguna holgura por si en el futuro del proyecto se presenta algún inconveniente y tampoco le estoy entregando a los inversionistas su rentabilidad o su participación en las utilidades del proyecto conforme estas se van dando, sino los estaría posponiendo hacia el futuro. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? Bueno, ¿qué otra posibilidad tendría para mejorar la rentabilidad del proyecto? ¿Alguien tiene alguna propuesta de qué podríamos hacer? O sea, ya lo vimos que por sí solo nos da el 9%. Vimos que utilizando un crédito del 14% con una tasa de interés baja, podíamos mejorarlo y vimos un ejemplo en el que se subía a más del 14%. Si quisiera tratar de mejorar la rentabilidad, pero ya asumiendo que tengo que pagar una tasa de interés alta, ¿qué otras opciones tendría para incrementar la rentabilidad? Podría ser reducir el periodo de el préstamo bueno, del financiamiento. Sí, Carlos, que esa es un poco la opción que comentaba ahora, ¿no? O sea, yo puedo hacer esos pagos anticipados, apretarme lo más que pueda para pagar lo más pronto posible el crédito y eso me va a contribuir a tener una mayor rentabilidad en el conjunto del proyecto. ¿Qué otra? ¿A qué más le puedo mover? O sea, ya estamos partiendo de que a lo que ya no le puedo mover es a el costo del financiamiento. Pero, ¿qué otras opciones me quedan de ajuste? Bueno, pues una posibilidad sería pensar que vamos a, dentro de la operación del proyecto, hacerlo más productivo. Y entonces, pues una posibilidad sería pensar que voy a reducir los costos el 5% anual y si reduzco los costos el 5% anual, pues entonces estaría mejorando mi utilidad porque esta utilidad tiene por un lado
o está determinada por los ingresos menos los egresos. Entonces, esos egresos o costos, si yo hago por reducirlos en el tiempo, pues me permitirían mejorar mis utilidades. Y si mejoro mis utilidades, en este hipotético de que pudiera reducir el 5% de mis costos anualmente, me podría llevar a obtener de vuelta esa rentabilidad del 14% que ya había visto como posible si tuviera acceso a un crédito del 6%. ¿Alguna otra opción para mejorar la rentabilidad del proyecto? La utilidad ya no se puede mover, esa sí no se puede mover nunca. La utilidad, bueno, pues fue justo la que movimos aquí, ¿no? Si te fijas, la teníamos primero constante de 260,000 y al decir que voy a reducir costos, pues estoy incrementando la utilidad, ¿no? Entonces pasa de 260 a 273 y luego a 286 y bueno, así va creciendo sobre un supuesto de que es posible realmente reducir los costos. Y ahí podríamos entretenernos con diferentes escenarios de si esos costos se reducen 1% o si se reducen 2%, en fin, puedo plantear diferentes alternativas. Pero ¿qué otra opción podría haber para buscar mejorar la rentabilidad del proyecto? ¿Podría ser reinvertir los primeros años la totalidad de la utilidad? El que sería muy parecido a lo que comentaba Carlos de buscar eh, amortizar lo más rápido que pueda el crédito. Entonces, sí, si hago pagos anticipados, pues eso me va a permitir reducir el monto de intereses y eso me va a llevar a una mayor rentabilidad. Los montos remanentes de la utilidad, pues tengo como dos opciones, o busco aplicarlos dentro del proyecto, que entonces la opción sería aplicarlos en pagar el crédito, o me los voy llevando, ¿no? Como inversionista, pues me los voy llevando y con eso estoy recuperando mi inversión. Entonces, bueno, digamos que esa opción ya queda cubierta. ¿Qué otra habría? A ver, Carlos Canuto, ya no es por ahí. Sí, estoy pensando, profesor. ¿Qué opciones ves, Carlos? Mm, mm, es que también tenía la idea de lo de amortiguar más rápido, pero no estoy seguro si empezar con un costo un pago de inversión mayor al que tenemos o... Sí, o sea, eso nos va a llevar a mejorar la rentabilidad. Eso que está aquí del lado de la operación, ya está cubierto esa posibilidad con lo que estamos diciendo, ¿no? De amortizar más rápido. Profe, Sí, Frida. ¿qué pasaría si cambias el plazo? O sea, ¿es Bueno, peor o es mejor? ahorita el que nos pasemos a la hoja de cálculo podemos hacer el ejercicio. Va a depender de lo que estimemos que va a pasar en el plazo que estemos agregando. Vamos a pensar que se vuelve a repetir el escenario del quinto año, pues entonces la rentabilidad va a mejorar porque vas a tener un ingreso adicional, o sea, la inversión fue la misma, pero vas a tener un año más de ingresos. Entonces, esos años más de ingresos te van a permitir mejorar la rentabilidad y como además ya vas a haber pagado el crédito, pues mucho más flujo libre vas a tener. Entonces, eso va a contribuir a mejorar la rentabilidad. Entonces, en efecto, esa sería una posibilidad cuando pensamos, por ejemplo, en obras de infraestructura que están concesionadas, pues algo que con frecuencia hacen los concesionarios es buscar negociar la extensión del plazo de concesión, porque eso les permite mejorar su rentabilidad, ¿no? Y normalmente se accede a darles esas extensiones
cuando durante la operación del proyecto enfrentaron algún evento de fuerza mayor que les dificultó recuperar su inversión durante algún periodo. Entonces, ¿cómo se les compensa? Pues, permitiéndoles extender el plazo de concesión y que esos ingresos que hay en años adicionales a los originalmente previstos les permitan recuperar su inversión con el rendimiento originalmente previsto. Entonces, sí, bien, esa sería otra opción. ¿Alguna otra? ¿Qué variables nos siguen quedando a la vista? ¿Tendrá que ver algo con la inversión inicial, profe? Bien, Eduardo. Pues sí, o sea, la otra opción que nos queda es justo moverle a la inversión inicial. Si movemos la inversión inicial y entonces pensamos en reducir esa inversión inicial, pues también estaríamos mejorando la rentabilidad porque a una menor inversión podríamos estar y con los mismos ingresos futuros, pues eso también nos conduciría a una mayor rentabilidad. De ahí que cuando estamos en la etapa de construcción, pues siempre hay las presiones para tratar de encontrar áreas de oportunidad dentro del presupuesto que nos permitan reducir el monto total de la inversión. El hacer esas eficiencias durante el periodo de construcción se va a traducir en la posibilidad de una mejor rentabilidad para el proyecto. Muy bien, vamos a verlo ahora en la hoja de cálculo y ya detengo la grabación.